Sí, dale nomás. Voy a comenzar a grabar. A ver. Buena. Está grande, ¿no? Espérate, empiezo el toque. Estoy viendo cositas. Y ahora sí. Ah, es verdad. ¿Qué pasa esta cuestión? Ya, entonces al revés. Hablando jugo. Ya. ¿Ahí sí o no? ¿Aló? Sí. Ya. Ya, bueno, entonces el problema que tenemos es el problema 38. Que lo voy a leer. Y ahí vamos a empezar. Primero está marcado en 4, ya dice. Una placa rectangular de 4 metros de altura y de 5 metros de ancho bloquea el extremo de un canal de agua dulce de 4 metros de profundidad, como se muestra en la figura inferior. Bueno, si van al bueno, no sé si estará arreglado el listado que tienen ustedes, pero ahí cuando dice 4 metros igual está mal porque debería decir 5 metros, porque al final son 5 metros de altura y son solamente 4 metros los que está sumergido nomás, como está en el dibujo. En definitiva es como que el dibujo manda. Entonces son 4 metros sumergidos en el agua y 1 metro afuera desde la superficie del agua hasta el punto A, que sería como un pivote, una bisagra. Y son 5 metros de ancho. O sea que como este dibujo que ven aquí, la compuerta tiene 5 metros de ancho, quiere decir de que tiene como 5 metros de profundidad así hacia atrás o hacia adelante, la compuerta. Entonces nos dicen que la placa está articulada en torno a un eje horizontal que está a lo largo del borde superior y que pasa por el punto A, que es el que está acá. Dice, su apertura la restringe un borde fijo en el punto B, que estaría acá abajo, y nos dicen, determine la fuerza FB que ejerce sobre la placa por el borde. Entonces, ese es todo el ejercicio. Así que voy a dar... Entonces ¿Sí? lo tratamos como un cuadrado. ¿A qué te refieres con cuadrado? ¿Como el agua? O sea, no, porque es 5 por 5. O se Claro. entiende, Sí, o sí. sería 4 de ancho igual. O da lo mismo en verdad. No, sí, pues es como un cuadrado. Sí, sí, de hecho es un cuadrado porque tiene 5 de alto y 5 ancho de profundidad. Pero esa es la placa nomás, ¿ya? Esa es la placa nomás. Entonces después tenemos el punto A, que sería el pivote que está ahí, y un borde que sería el punto B. El ejercicio es bastante simple, así que vamos a seguir. Aquí lo importante es que se den cuenta de que si nos piden por esta fuerza, también hay que, por la fuerza en B, sabemos que va en esta dirección, o sea, de derecha a izquierda. Y que
también hay que tener en cuenta de que en el punto A hay una fuerza y en el agua también hay una fuerza, porque es la resultante de la fuerza de la presión. Y ahí es donde se genera el equilibrio, po. Porque si tenemos una fuerza de apoyo aquí, que sería la de A, que va también en esa dirección derecha-izquierda, y la fuerza de presión va en el sentido contrario, ahí sacamos el equilibrio. Entonces al final, cuando avanzamos y hacemos todo el dibujo, nos queda así. Ya sabemos que el agua tiene de profundidad 4 metros y que tiene 1 metro desde la superficie del agua hasta el final, hasta el punto A, que es donde termina la placa y es el punto A. Entonces, identificamos la fuerza A, que va hacia la izquierda, la fuerza B también, que va hacia la izquierda, y la fuerza de presión, que va hacia la derecha. Y aquí hay dos puntos importantes, porque primero tenemos el centroide, que sería el Y sub C, Y me refiero a Y sub C, y el Y sub P. El Y sub C es el centroide, que es la parte central, pero geométrica, no de peso. Y el Y sub P sería como donde se aplica la fuerza de presión. Y el Y sub P va más abajo, y esto está mejor explicado en el apunte y en las diapos, porque no coincide con el centroide. Así que ahí están identificadas las partes más importantes del problema. Entonces, primero, como les dije, nos damos cuenta que si hacemos así a la rápida, en suma en el eje horizontal, nos damos cuenta que FP es igual en magnitud a FA más FB. Y ahí está lo que nos queda. Pero nos piden FB, po, y de FA no tenemos información. Y FP lo podemos calcular, pero aún así, si tenemos FP, que estaría bueno aquí, FA y FB nos faltan. Así que esta ecuación por lo menos no podemos calcular, o sea, no nos resulta útil porque tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Pero primero obtenemos FP, mejor dicho, la fuerza de presión. Entonces, la fuerza de presión, como lo expliqué la vez pasada, depende desde el punto de arriba, porque se acuerdan que les dije de que la fuerza de presión era la presión que estaba arriba, o la que estaba en la superficie del agua, o la superficie del líquido, más el peso de la altura del fluido que estaba. Entonces, es decir, FP es igual a P0, P0 es la presión que está aquí en la superficie del agua, más el peso de la columna de agua que está aquí. Pero en el caso de en el caso del agua, como esta cosa no es una presión en un punto, sino que está distribuida de forma diferente en toda la placa, es decir, al principio es poca y al final es mucha, porque por esto mismo, pues, a medida de que vamos avanzando más profundo en el agua, la presión es mayor. Entonces, para calcular como todo ese, como por así decirlo, el promedio o como toda la forma general, como el cómputo general de la fuerza que hace el agua sobre la placa, al final se trata con el centroide. Entonces, nosotros con el centroide calculamos la magnitud de la fuerza de presión. Entonces, en este caso sería la presión, el P sub 0, que sería la presión que está afuera, más la altura del peso del agua hasta el centroide. Porque cuando lo calculamos con el centroide, ahí como que es eh, el promedio o toda la suma de la presión. De la presión está distribuida. Por eso están estas flechitas aquí. Al principio es poco, abajo es mucho. Entonces así se calcula. Y ahora, otra cosa es que la mayoría de los ejercicios los vamos a hacer con presiones manométricas. ¿Y a qué me refiero con presiones manométricas? De que trabajamos esa presión que está por encima de la presión atmosférica. Es decir, cuando yo me meto al agua y nado, y me meto 2 o 3 metros abajo, yo tengo una presión por sobre la presión atmosférica. Y esa diferencia de presión es lo que se llama diferencia, o sea, la presión manométrica. Y esa es la que siempre trabajamos. Porque, por así decirlo, como nosotros siempre y en todo momento estamos en la presión atmosférica, que sería de
ay, no me acuerdo cuántos pascales eran, pero era un número, siempre estamos a esa presión, po. Y cualquier cosa que esté en que una botella, cualquier cosa sufre la misma presión, po. Entonces, siempre calculamos la diferencia porque es como lo más interesante, lo más relevante, po. No nos interesa calcular como la presión absoluta, que sería la suma de la atmosférica más la manométrica, porque no nos significa, como a simple vista, no nos significa nada, po. A lo que a nosotros nos interesa es como la diferencia, po. Cuánta presión por sobre la atmosférica está generando el agua. Entonces, cuando nosotros ponemos presión atmosférica, o sea, el P sub 0 aquí, le colocamos 0. Y ahí es donde tenemos, es como la primera ganancia. Podríamos colocar el valor de una atmósfera, que sería 125, ay, no me acuerdo. Pero el valor de pascales o sea, el valor de una atmósfera en pascales. Pero como les dije, nosotros estamos calculando la presión manométrica, lo que nos interesa por sobre esa presión atmosférica que estamos haciendo. Entonces, por eso solo incluimos el factor de el ρ, g, y este sería como el h, que sería en este caso solo el centroide. Entonces, al final el FP solo depende de la densidad del fluido, que en este caso es agua, que es 1000, el g, que es la constante de gravedad, y el I sub 0, que es el centroide geométrico. Y como dijo su compañero, es un cuadrado, pero en este caso sería un rectángulo, porque aquí solo vemos 4 metros. En este caso solamente nos interesa lo que está sumergido, que serían 4 metros por 5, que sería el ancho, que era sí, pues el ancho, o la profundidad, como estamos viendo este dibujo. Entonces ahí tenemos 20 metros. Entonces tenemos 20 metros, tenemos el I sub C, que lo tenemos, el G también, y el ρ. Entonces el FP sale fácil. Y el FP es ese. Lo metemos en la juguera y sale. Entonces ahí volvemos a lo que había dicho antes. El FP lo tenemos, pero el FA y el FB ninguno de los dos tenemos y nuestro objetivo es FB. Como no tenemos ninguno de los dos, no podemos ocupar esta ecuación, porque nos falta una incógnita. Tenemos dos incógnitas y una ecuación, así que se indetermina y no lo podemos calcular. Así que lo que se hace es sumatoria de momentos con respecto al punto A. ¿Y por qué con respecto al punto A? Porque es, o sea, entre comillas, lógico, o sea, es obvio porque si lo hacemos en el punto A, como que no calculamos esa fuerza, porque si se acuerdan, los momentos para calcular momentos se necesita la fuerza y el radio donde se aplica esa fuerza con respecto al punto de donde se sacó el momento. Entonces, si lo calculamos justamente en el punto A, el radio es 0 y la fuerza desaparece. Entonces ahí nos liberamos de A y tenemos, y si lo hacemos en el punto A, ¿cuáles son las fuerzas que nos quedan? Solo FP y FB. Y FP lo tenemos, y nos faltan ¿cómo se llama esto? Su radio o su... Sí, su radio, llamémoslo su radio, que sería la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto donde se hace la sumatoria del momento, que en este caso sería la A. Entonces, hacemos la cuestión y nos damos cuenta de que FP sería igual al I sub P, al Y sub P, que sería el punto de aplicación de la fuerza, más 1. Porque claro, aquí tenemos 1, que sería la distancia desde el punto A hasta la superficie del agua, y el Y sub P es desde la superficie del agua hasta el punto de aplicación de la fuerza P. Ese va así, y ahora para calcular los momentos tienen que acordarse la regla de la mano derecha. En este caso, como el punto está acá y esta fuerza va hacia la izquierda, entonces, por así decirlo, el momento es en este sentido, que sería contrario a la aguja del reloj. En este caso, y en el otro caso tenemos FA, y FA, o sea, perdón, tenemos el punto A. Y FB se hace aquí y se hace en la dirección izquierda, y en este caso lo hace así. Ay, se me quedó pegado, ahí sí. Se hace así, o sea, en la manecilla del reloj. Entonces, este va contrario a la manecilla y este va a favor de la manecilla del reloj. Entonces, una va a cada lado. Si hubiera otra fuerza, y si hubiera en el mismo sentido de FP, iría en el lado izquierdo. Y si hubiera otra fuerza que va en el sentido de FB, o sea, que va para allá, va en el lado derecho. Ese es el sentido de los momentos. Entonces ya, tenemos FB. Y el radio de FB es 5, porque tenemos 4 metros desde el punto B hasta la superficie del agua, y de la superficie del agua hasta el punto A hay 1 metro. Entonces, 5 metros. Y Y sub P es súper fácil porque salen en el apunte y en los... Supongo que salen las diapos porque no las tengo los puros apuntes. Y es 2/3 de la... Siempre es 2/3
de la parte que está sumergida. Entonces, como son 2/3 de la parte sumergida, que sería 4 metros de esta placa, sería 2/3 por 4, y un número que se sabe. Entonces tenemos Y sub P, tenemos FP y tenemos, podríamos llamarle el Y sub B, que sería el radio B, y con eso se obtiene todo, y la única incógnita que nos queda es FB. Así que metemos todo a la juguera y sale FB. Y ahí se calcula y así es como se hace. Pero tienen que tener en cuenta que esta es la fuerza que se realiza aquí en B desde la derecha hacia la izquierda. Y eso es todo. Así que, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Sí. ¿De dónde sacaste el 2/3? El 2/3 es algo que se sabe, debería estar en los apuntes o en las diapos, pero es el Ya. punto de aplicación de la fuerza, que sería aquí el Y sub P que está acá, Ajá. porque siempre es 2/3 de la parte que está sumergida del cuerpo. Ah, Y ya, si es ok. placa, siempre es así. Ya, Puede ser gracias. porque la fuerza distribuida es como un triángulo. Y creo que si no me quedo con el centroide de un triángulo era 2/3, me la cagué. Sí, sí, en realidad hay una cosa como matemática ahí, donde hay una integral, donde se saca como el centroide. Pero esta es la forma parametrizada. O sea, si ustedes ven una placa sumergida, siempre es así. Igual pueden revisar los apuntes, porque ahí sale explicado como la forma, o sea, como la forma bien explicada. Yo le digo que es 2/3 porque casi siempre es así. Aunque hay casos donde que no es así, y también lo explica en el apunte, donde el punto de aplicación cambia con respecto al momento y otros tipos de cosas. Pero por ahora, en este ejercicio simple, es 2/3. Oye, Cristian, Claro, ahí, espérate, que comentó alguien que era 2/3 de B cuando S es 0 y la placa rectangular se encuentra en 90 grados. Claro, ahí hay más casos. De hecho, creo que lo voy a ver ahora. Donde la placa S se refiere, lo que dice su compañero, cuando S se refiere a la distancia desde el punto, desde donde termina la placa sumergida hasta la superficie del agua. Y en este caso, donde termina la placa sumergida y donde termina el agua es el mismo punto. Por eso S es 0. Y la placa está a 90 grados, o sea, se aplica así. Si la placa estuviera girada acá o en otro tipo de ángulo, la fuerza se distribuyera de otra forma. Entre más horizontal, la fuerza es más regular, po. Es como casi igual. Y entre más vertical, haces un triángulo. Y entre medio, más o menos. Y ahora sí, el que me había preguntado. sí, el IC depende solo de la figura de la placa. Sí. A ver, pero te deja confirmar. Para no andar chamullando. Sí, sí, dice que corresponde a la posición del centroide de la superficie con respecto al origen del sistema de referencia. Página 13, apunte. Página 13. Vale, gracias. ¿Y por qué el I sub C no se toma igual que I sub P? ¿Por qué no podríamos tomarlo igual? Porque el I sub P es el centroide geométrico de la figura y el I sub P es el punto donde se aplica la fuerza de presión. ¿Y por qué no son iguales? Porque, como lo ven en el triángulo aquí, en las partes inferiores o sea, la distribución de fuerza empieza poco y termina mucho. Y si tú haces como un promedio, por así decirlo, el punto de aplicación de toda la fuerza, porque aquí no es que se aplique una fuerza en ese punto, por así decirlo, sino que se aplican pequeñas fuerzas en el inicio y grandes fuerzas al final. Entonces, cuando nosotros tratamos de resumir todas esas uniones de fuerza, se resume en una fuerza grande.
Pero el punto de aplicación de esa fuerza para que incluya el mismo momento, porque al final en eso afecta en los momentos, tiene que ser ahí porque está más equilibrada la parte baja. Porque en la parte baja hay mayor fuerza. Y es porque cuando tú a mayor profundidad, mayor es la fuerza, pues entonces siempre está cargado hacia abajo el punto de presión y no en el centroide. Hay casos donde el centroide y el punto de presión coinciden, pero eso es solamente cuando la placa está totalmente horizontal. Ahora, ¿por qué cuando la placa está totalmente horizontal? Porque hay las fuerzas distribuidas que ven acá. Espérense, lo voy a dibujar. Entonces, si tenemos una placa totalmente horizontal, entonces las fuerzas van así. Y como todos los puntos, por ejemplo, aquí está a una altura h, acá también está a una altura h, y como el h nos determina la presión que está aquí es la misma presión que está acá. Pero, por ejemplo, aquí el h es 0, y aquí h es 4. Entonces la presión de acá es así una presión. Y la presión de acá es chiquitita. Entonces cuando equilibramos toda esa, nos queda esta presión que está acá y está equilibrada hacia abajo. O sea, si todas estas fueran presiones del mismo tamaño, probablemente estarían en el centroide. Pero como las presiones que están en la parte baja de la placa son mayores, está equilibrado hacia abajo. Pues. Y es como sacar un promedio. Entonces al final el punto de presión se tira hacia abajo. Y en el caso que dije que sí eran iguales es cuando era horizontal, donde todos los puntos de la placa están a la misma altura. Entonces todas las presiones que están acá son iguales. Y si sacamos un promedio de puras presiones que son iguales, es como sacar un promedio de puras notas iguales, entonces al final la presión resultante debería estar acá y al centro, porque las presiones que están a la izquierda del promedio y a la derecha del promedio son iguales. Entonces ahí en ese caso coincide que está en el centroide. Eso obviamente se me olvidó decir de que esta placa tiene que ser simétrica. Simétrica con respecto a un punto, y ahí el punto de aplicación de la fuerza es igual al centroide. Ya. Gracias. Ahí no sé si hay más preguntas. Porque si no le damos el paso a la tía Javi. Ah. ¿Quedó todo claro? Ya. Entonces que pase la Javi nomás, porque igual hay que hacer ejercicio más o menos hoy día. O sea, harto ejercicio hoy día. No sabía que era tan vieja. Ya. Ya. Ya, el ejercicio 36 dice, considera las dimensiones del sistema de estanque y compuerta mostrada en la figura inferior. Calcule la altura h necesaria para mantener la compuerta de ancho 1 metro en equilibrio en un ángulo de 45 grados Celsius. 45 grados, perdón. El manómetro en la parte superior del sistema marca 5 bar. Los líquidos admisibles 1, 2 y 3 tienen densidades de 800, 1000 y 13.600 kilogramos por kilómetro al cubo, respectivamente. Considera la presión P0 como atmosférica y que la compuerta puede pivotear en la base del estanque. Ya, aquí está el dibujito. Y bueno, puse aquí un recordatorio de las transformaciones de unidades, perdón, de las conversiones de las unidades para que se acuerden. Y bueno, primero lo que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre la compuerta, ¿ya? En donde se aplica la fuerza hidrostática 2 que le puse aquí, que sería, digamos, la presión que ejerce el líquido 1 y el líquido 2, está representada aquí. Y
la fuerza hidrostática que ejerce el líquido 3, que sería este. Está representada por la fuerza R3. Y como también dicen, existe un pivoteo en la base, lo cual sería acá. Y esto se traduce a que aquí hay una fuerza Rn, le puse, como parecido a lo que mostró Mix. Ya, entonces, para poder calcular las fuerzas hidrostáticas que actúan acá al lado, primero se debe calcular la presión que ejerce antes de, digamos, de llegar a la compuerta, lo que sería esta parte aquí. O sea, se va a calcular las presiones hasta estos puntos. Por lo tanto, se va a considerar aquí como que vamos como un P0, por así decirlo. Entonces, donde S es igual a 0. Ay, 0. Ya. Bueno, y lo otro vamos a considerar presiones manométricas, porque en el lado izquierdo no hay, digamos que no ejerce la presión atmosférica, pero aquí sí. Entonces, para que queden de igual manera, solamente se va a considerar la presión manométrica en ambos lados. Y entonces, la presión que ejerce hasta este punto, en el lado izquierdo, va a ser igual a la presión sub cero, que en este caso en la presión atmosférica es la presión de aquí, que sería del aire, que es 5 bar, bueno, más la densidad del primer fluido, que sería 800 por la gravedad, por la altura 1, que sería en este caso 3, no, perdón, 2,5, más la densidad del fluido 2 hasta este punto, por lo tanto la altura sería H2 menos L, que serían los 2 metros que, a la que está de la base hasta el fin de la compuerta. Ya, entonces sería, bueno, 1 metro. Y para la presión, perdón, para el lado derecho se tiene que la presión manométrica es igual a la densidad del fluido 3 por G, la gravedad, por la altura que ejerce, perdón, desde la superficie que sería aquí hasta acá, por lo cual sería H menos L. Y ahí H es la incógnita, ¿ya? Y L lo sabemos. Entonces, reemplazando los datos que ya conocemos, tenemos que la presión 2 manométrica es 529.400 pascales y la presión 3 manométrica lo tenemos que dejar expresado, ya este resultado, porque H no lo conocemos. Entonces, ahora, según la definición de la fuerza hidrostática, con S igual a 0 en este caso porque consideramos, digamos, toda la presión que ejerce de antes como P2 y P3 más adelante. Ya, y hay que considerar también que nos dicen solamente el ancho, ¿ya? Que es de 1 metro, pero no nos dicen el largo de la compuerta a la que está sumergida. Pero sí sabemos la altura esta, el lado opuesto y el ángulo. Ya por lo tanto, por propiedades de Zeno, podemos calcular el B, que sería igual a 2, el lado opuesto partido el seno del ángulo, lo cual sería igual a 2,83 aproximadamente. Ya. Ahora, calculando la fuerza R2, bueno, por definición se sabe que es la presión de arriba más la densidad del fluido por G por este sería la posición centroide, en el cual para las placas rectangulares es el largo sumergido partido 2. Ya, y por el seno del ángulo que sería 45. Por A, que sería el ancho por el B, el largo de la placa sumergida. Entonces, reemplazando, simplemente nos da este resultado. Ahora, para calcular en donde se ejerce la presión, bueno, también por las propiedades de las placas rectangulares, es simplemente esta ecuación, y eso que lo pueden encontrar también en el apunte. Se reemplazan todos los datos y nos da que la distancia desde la superficie que consideramos aquí hasta donde se ejerce la fuerza es igual a 1.4
423 metros. Ahora, para el lado derecho es básicamente lo mismo, pero no conocemos la altura. Sí, la altura, a la cual está condicionada P3. P3 está en función de H. Por lo tanto, queda en función de H. Pero el resto de los datos ya lo conocemos. Y pasa lo mismo con la distancia en donde se ejerce la presión FR3, ¿ya? Porque igual queda en función de H. Por aquí está la presión 3. Básicamente queda en función de H porque la presión 3 está en función de H. Y así que ahí tenemos las incógnitas. Entonces, lo que hay que hacer ahora es lo mismo que dijo Mex. Primero hay que hacer una sumatoria de las fuerzas. Y como esto está en reposo, va a ser igual a 0. Bueno, siguiendo las manecillas del reloj, FR2 está en sentido negativo, FR3 en sentido positivo y el punto del pivote también está en sentido positivo. Ya, y es igual a 0. Y ojo, FR3 está en función de H. Y ahora hay que hacer una sumatoria de momentos porque Rn no lo conocemos. Por lo tanto, necesitamos otra ecuación con la que podamos asociar otra vez Rn y H, o alguna ecuación que tenga H. Entonces, bueno, no sé si quieren que les explique cómo se hace la sumatoria de momentos. Porque es igual, es como materia de mecánica, pero igual puedo hacer un repaso. Cortito. ¿Podría repasarlo, por favor? Ya. Bueno, para calcular la sumatoria de momentos se tiene que elegir un punto. Y en este caso el punto que vamos a escoger va a ser este. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Mix, para, digamos, que no sea necesario calcular Rn. ¿Ya? Entonces, el momento en este punto, voy a poner el momento 0, en punto 0. Va a ser igual a la fuerza de FR3, en este caso positivo, por su distancia de aquí hasta el punto de aplicación. Lo cual sería, el punto de aplicación sería, digamos, L partido el seno... perdón. Bueno, esto sería B prácticamente, esto es B. ¿Por qué? Porque sería la distancia, porque nosotros conocemos el valor de IP3, pero desde este punto. Por lo tanto, lo que necesitamos es esta distancia. Entonces, lo cual sería igual a, esa distancia sería igual a el largo de la placa, que ya lo calculamos, que es 2,83, menos el IP3, ¿ya? Y para la fuerza R2 necesitamos la distancia de aquí hasta su punto de aplicación, lo cual es I, bueno, conocemos esto. Así que sería la distancia para FR2 sería B menos IP2. Bueno, esto como les decía, esto es B al final. No recuerdo por qué lo puse así. Esto es B y esto es B. Ya. Ahora, al fin tenemos una ecuación donde, digamos, podemos despejar H, ¿ya? Porque no hay otra incógnita. Entonces, bueno, por sistema 2×2 se puede resolver esta ecuación. Porque esto está aquí abajo. Un momento. Ya, bueno, no importa. Entonces, resolviendo el sistema 2×2 se tiene que la fuerza en el punto de pivote es igual a menos 116.417 newton y la altura H sería igual a 5.354 metros.
Un segundo. No importa. Algo habré hecho antes. Aquí está. ¿Alguna consulta? Para calcular H, ¿qué fórmula ocupar? Ahí sí. Ya. Bueno, la incógnita H viene del cálculo de la presión en el lado izquierdo, perdón, derecho, que sería P3. De aquí viene la incógnita, lo cual después repercute en el cálculo de la fuerza hidrostática, porque aquí está la presión, y en la distancia en donde se ejerce el punto de presión, porque aquí también está P3. Entonces, por eso estas dos las puse en función de H. Pero el resto de los valores ya lo sabemos. Entonces, básicamente, la única incógnita serían H y la fuerza Rn, donde está el punto de pivoteo. Eso básicamente. ¿Otra consulta? Al parecer no. Pero le hayas quedado claro. Ya dale, Mix. Ah, ahí sí. Ya. Me toca el... ¿Cuál era? Ah, sí, el 49. ¿Lo ves? Sí, dale. ¿Sí? No lo escuché. Sí, Mix. Sí, sí se ve. Dale. Ya, entonces tenemos el 49. Lo vamos a leer y en este caso sí voy a dar un tiempo para que lo asimilen, lo digieran. Ya, entonces dice, considere la condición de equilibrio mostrada en la figura inferior. La compuerta pivotea en el punto A y la reacción en el punto en el punto B es 0. Entonces dice, esta es la compuerta, la que está bien pintada de negro. Ya, esta es la compuerta. Y acá en el punto B, entonces nos dice de que pivotea en el A, o sea que aquí hay una bisagra, que esta cuestión gira hacia allá y hacia allá. O sea, como que toda esta estructura gira como hacia arriba, en torno al punto A, pero que en este caso está apoyada en B y que su reacción en el punto B es 0. Y esto es líquido, o sea, así algún fluido. Entonces nos dice, determine la presión manométrica PA en la cámara de aire. Con PA se refiere a la que está acá arriba, pero yo le voy a cambiar el nombre. A esta le voy a poner P de aire o PAI y a esto le voy a poner PA, para que PA efectivamente sea presión en el punto A y PA sea el de PAI, porque al final nos dice la presión en la cámara de aire. Entonces eso es lo que nos interesa. Y después dice los valores de las componentes horizontal y vertical que actúan sobre la compuerta. Entonces al final esta presión, todos estos líquidos o fluidos hacen una presión en la compuerta que está aquí, porque al final
o sea, sí, no sé si entendieron el dibujo, pero esto es un fluido. Acá hay una pared, acá también hay una pared, y aquí también. Es fluido, fluido y fluido. Los fluidos se ordenan así porque el que es más pesado se va para abajo. Entonces el que tiene gravedad específica mayor siempre está abajo. Entonces, todo esto líquido hacen una presión en la compuerta. Y para mantener cerrada la compuerta, tiene una bisagra aquí y aquí no tiene nada, pero se mantiene cerrado por el peso que está acá. Entonces al final este peso y su momento mantienen cerrado esta cuestión. Porque al final la presión hace componentes verticales y horizontales y como que empujan esto, pero se mantiene en equilibrio por el peso que está aquí, po. Porque aquí es como un peso y como que hace, a ver cómo, sí es como, no polea. Al final este peso con la ayuda de la bisagra ayudan a mantener todo esto cerradito. Porque al final esto es una sola figura, po. La compuerta se mueve para arriba a medida que se levanta el peso. Ya, entonces ese es el dibujo. Ya. No logro cachar la forma de la compuerta, así que no lo puedo entender. ¿Cómo se supone que se abre? O sea, Ya, ¿dónde se espérate. abre? Ya, esta es la compuerta. Ya, ahí está. Esa es la compuerta. Entonces aquí hay un punto o sea, aquí hay un... Ya, a ver si lo pinté bien. Ya, ahí en el punto A está la bisagra. Entonces yo hago esto para acá a medida que yo levanto este. Aquí no hay una bisagra, esto no se mueve independientemente sin mover este. Esto es una sola estructura. Todo esto, todo eso, no sé si me siguen el puntero, pero todo eso es una sola estructura que tiene una bisagra acá. Una bisagra de toda la estructura. Entonces, para yo levantar esto, necesito levantar el peso. Es como si esto tuviera una puerta. Esto es como una puerta, porque acá está la bisagra y aquí se cierra, por así decirlo. Pero en la puerta yo tengo anidado como que sale de la puerta un peso. Y ese peso me mantiene cerrado la puerta. Solo que en vez de que la puerta sea como parada en vertical y que se abra de forma horizontal, porque se abre la bisagra de una puerta normal está en forma vertical, po. Entonces el movimiento que genera es como de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, pero siempre en ese eje. Aquí al revés, po. La bisagra está de forma horizontal y aquí la puerta se abre desde estando de abajo hacia arriba, ¿cierto? De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y para abrirla necesito levantar este peso. Entonces, siempre que el peso no tenga ninguna inconveniente, el peso lo va a tirar hacia abajo, porque aquí con la fuerza de peso y esto va a mantener cerrado acá. Entonces las fuerzas que están aquí compiten, po. Compiten. ¿Quién va a ganar, po? La fuerza de presión de estos fluidos que quieren abrir la puerta, porque si yo empujo hacia acá, producto de la bisagra, esto se me va a abrir en este sentido, po. Pero si yo empujo hacia acá, hacia abajo, con un peso, porque el peso pesa, miren ahí, 10.000 kilos, lo mantiene cerrado y como esto lo empuje hacia abajo y la bisagra está en este punto, este movimiento lo hace hacia abajo. Así. Entonces, el peso hace un movimiento contrario a la manecilla del reloj y lo que está aquí lo hace, o sea, no, po, el peso lo hace a favor de la manecilla del reloj y la fuerza de presión aplicada en estos puntos que están acá en la compuerta empujan y lo hacen contrario a la manecilla del reloj. Entonces, por eso se mantiene cerrado. El peso es lo que mantiene cerrado de las fuerzas de presión que están aquí al lado. Ese es el dibujo. Entonces, al final lo que nos preguntan es la componente horizontal y vertical de la fuerza de presión que se aplican en la compuerta. Ay, no sé si quedó explicado el dibujo, que no puedo dibujar mejor porque tengo el puro mouse. Se entendió bien, pero mi pregunta es, ¿el sistema está en equilibrio? Sí, porque no Ah, ya. hay... Sí, po, está en equilibrio. Entonces O al sea que la final, compuerta no se va a abrir. no, po,
No se, Ya. no se en ninguna parte te dice tampoco que te está abriendo o que calculen el momento exacto en que se abra o cosas así. Está en equilibrio, ¿no? Porque no está escurriendo nada. Ya, entonces al final, cuando nos preguntan por las componentes vertical y horizontal, para eso, igual que en el ejercicio anterior, necesitamos como sus puntos de aplicación. El punto de aplicación de esas componentes. Y aquí nos dicen al tiro que considere XV. XV es la componente horizontal de la fuerza vertical. Porque una fuerza vertical aplica así, po. De este fluido, o en realidad la suma de todos estos fluidos, hace una componente vertical hacia la compuerta. Entonces, tiene como una coordenada horizontal, po, porque, y aquí nos dice que es 4 tercios, o sea, 4R partido en 3 pi, que sería la distancia, creo que es de A, porque este valor que está aquí proviene de este cuarto de circunferencia que está acá. Porque lo gana, ¿no? Es como un circulito cortado en 4 partes. Entonces, al final, esa componente es la componente horizontal, o sea, es la coordenada horizontal de la componente vertical. Porque al final la componente horizontal, que sería la que va de aquí, de izquierda a derecha, tiene una coordenada vertical. Porque en alguna parte, como desde arriba hacia abajo, se tiene que aplicar. Aquí es lo mismo. Alguna parte desde izquierda a derecha se aplica la coordenada vertical. Y esa es esa coordenada. Entonces nos dicen que dice que es medido desde el centro de la circunferencia, o sea, desde aquí. Está bien feo el dibujo ya. Pero dice, y el ancho es de 0,5 metros de la compuerta. O sea, la profundidad que está aquí es de 0,5 metros. La compuerta tiene 0,5 metros de ancho. Y esa forma circular también sabemos porque es 1,8 metros el radio. Entonces al final aquí tenemos el dibujito con la componente horizontal y la componente vertical. El punto de centro le puse O y aquí donde le dije que el punto, que la presión del aire le puse P ahí para evitar confusión. Aquí también saqué esta distancia porque si el radio es 1,8 y la distancia desde este punto hacia el fondo 2 metros, entonces la diferencia era hacia 2. Entonces al final PA está a 1,5 más 1 más 0,2 metros desde el punto del aire. Porque al final, o sea, si ustedes leen el ejercicio, algo nos está diciendo, porque nos dicen que tenemos que relacionar la presión manométrica en la cámara del aire y los valores de la componente vertical y horizontal. Entonces, esa es como la gracia del ejercicio, relacionar esas dos cosas. Entonces tenemos los datos, el radio tanto, el ancho tanto, aquí le puse las distancias medidas en L nomás, entonces este va a ser L1, 1, 2, 3. Después tenemos los mismos, el ρ1, el ρ2 y el ρ3, porque ya deberían saber que el G es la gravedad específica y ese número se multiplica por la gravedad, o sea, por la densidad del agua, que en este caso es 1000, o sea, la densidad del agua, que siempre es 1000, y con eso se calculan las densidades de estos fluidos, la Eh, masa de gravedad y la masa. ¿Alguien? Disculpa, Sí, sí, el ancho ese de 0,5 es como en profundidad hacia adentro de la pantalla, eso es sí, como... sí, Ah, es como esto. ¿Así? Sí. Esa distancia es 0,5. ya, ok. Sí, el ancho de la compuerta. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Y yo lo primero que hice fue relacionar esta presión A con la presión del aire. Ahora, como ya le había dicho hace mucho tiempo, la presión depende de los puntos donde está. Pues entonces, al final, esta presión es igual a la presión que está acá, que es la P aire, ¿cierto? Porque cuando teníamos algo sumergido, la presión en el sumergido era igual a la presión que estaba a la superficie del agua, más la altura del peso de lo que estaba desde la superficie hasta el punto donde la presión que queríamos tomar. En este caso, sería la presión que está acá más la altura, más el peso de todo lo que está arriba del, o entre ellos. Entonces sería PA es igual a PAI,
que sería la presión sub cero, o más la altura, que sería, como son densidades distintas, hay que separarlo. Entonces ahí tenemos ρ1 por L1, que sería el peso de esta, más ρ2 por L2, que sería el peso de esta, más R3 por la distancia chiquitita que sacamos aquí, que sería 0,2. Entonces, al final, todos estos números son conocidos, po. Este lo tenemos y este lo tenemos. Nos falta este nomás. Al final calculamos todo y lo dejamos así. Por ahora lo dejamos así nomás. Sabemos que PA depende de PAI más un número. Y ese número viene del peso de los fluidos. Pero por ahora dejémoslo así. Porque al final lo que queremos tener es PAI. Pero directamente tampoco se puede calcular, porque no sabemos la presión en ninguno de estos puntos como para sacarla directamente. Lo único que tenemos hasta el momento es la bola, ¿no? Como que tenemos que llegar desde la bola hasta PAI. Entonces dejémoslo en así, PAI. Después hay que analizar la compuerta, porque al final nos dijeron que había que calcular esto. Entonces algo tiene que ver ahí. Y entonces analizamos la compuerta. Esta es la compuerta. Y aquí les puse al revés primero. Tenemos FH que va hacia allá y FV que va hacia arriba. Estas fuerzas que van así, al final se termina transformando como en la fuerza de reacción, porque al final la fuerza que hace el fluido hacia la compuerta en las dos componentes, de la misma forma hay una fuerza de reacción desde la compuerta hacia el fluido. Entonces se hace como un análisis de solo este cuadrado, donde FV y FB sean las fuerzas de reacción de la compuerta, pero cuando al momento que las calculemos va a ser exactamente igual en magnitud que las fuerzas que estamos sacando aquí. De este análisis, no me acuerdo en qué apéndice estaba, pero está explicado. Bueno, y si no le preguntan al profe. Pero es análisis de la fuerza hidrostática. Entonces al final lo que se hace es como recortar un poco todo esto y al final tenemos la compuerta y como un pedazo de agua. Y a este pedazo de agua le calculamos todo. Y con todo me refiero a como las fuerzas de presión y todo lo demás, porque al final lo que representa este cuadrado de agua son las fuerzas que ejerce la presión que está acá. Entonces vamos a siguiendo. Aquí podemos identificar al toque tres fuerzas. Primero, cuando separamos este como cuadrado, tenemos que Fx se refiere a la fuerza de presión que ejerce el agua que está aquí, porque al final, cuando cortamos este pedazo como de agua, el agua que está acá al lado, o sea, no, perdón, no era agua, el fluido que está acá al lado sigue estando. Entonces, ese fluido que está acá al lado ejerce una presión acá. También, el fluido que está acá ejerce una presión acá abajo, porque al final, si ustedes ven el dibujo completo, es como que la fuerza esté aquí. Y aquí también hay una presión, que depende también de la altura, de la profundidad, mejor dicho. Y tenemos el peso de ese como pedazo de agua que tenemos. Entonces al final, si hacemos el análisis de suma de fuerza, tenemos que la fuerza que hace la fuerza H y la fuerza X son iguales en magnitud. Entonces al final, eso sí significa que toda la fuerza en magnitud que va desde izquierda a derecha hacia allá, que ejerce el fluido, es la misma que recibe la compuerta. Entonces, es decir, toda la fuerza horizontal que ejerce la presión de todo esto es la componente horizontal de esa presión. Entonces, y eso es uno. Y el segundo sería la fuerza en vertical. La fuerza en vertical que ejerce la compuerta sobre el agua será igual a la fuerza que ejerce el agua en este punto más el peso del agua. Y ahí es donde hay una diferencia. De todo esto, el único que podemos sacar es el peso.
porque el peso lo sacamos con el volumen y el ρ, que sería la densidad del fluido. Las demás presiones dependen de la presión de A. Y como lo calculamos hace poco, la presión de A también depende de la presión del aire. Entonces, de alguna forma estamos relacionando estas componentes con la presión del aire. Entonces, al final, Fx se calcula como cualquier otra presión. Entonces, calculamos que Fx es igual a la presión es igual a la presión en A, ¿cierto? Más la altura desde el A hasta a la altura del peso desde la distancia. Pero como los dije en el ejercicio anterior, esta fuerza que está aquí también es distribuida. Porque nosotros estamos analizando solo el pedazo de agua. Y si analizamos solo este pedazo de agua como recortado, la presión de agua igual la ejerce aquí. Entonces al final, igual que en el ejercicio anterior, el Fx se aplica en un punto, pero para calcularlo se necesita el centroide. Y el centroide es el punto geométrico que está justo a la mitad, porque tenemos lo que se acuerdan que esta cosa era como tenía una profundidad de 0,5 metros, que era el ancho de la compuerta, y tenemos el R. Entonces al final el centroide de esta cuestión es R medio. Por eso está aquí el centroide R medio. El área de esto sería R por la profundidad, que era 0,5. Por el ancho, mejor dicho. Y el ρ3 también lo tenemos porque es un valor conocido. Entonces al final el FA queda en función de PA, que a su vez queda en función de PI. Ese es Fx. W les dije que se podía calcular porque tenemos el ρ, tenemos el g y el volumen. Este es el volumen de la parte de agua que teníamos que recortamos, como que estamos analizando. Porque al final R cuadrado es el área ahora sí como de este cuadrado que están viendo, porque al final, como es una circunferencia, la distancia desde O hasta B es la misma desde O hasta A. Acá hay R y acá también hay R. Entonces sería R cuadrado. Y esta se le resta el área del cuarto de circunferencia. Que este sería el área de la circunferencia completa y ese sería el cuarto. Entonces ahí tenemos el área del agua. Y por el ancho, porque tenemos área por ancho, tenemos volumen. Entonces al final, el volumen por la densidad nos da nos da el peso, y con G nos da la fuerza, o sea, nos da la masa, el volumen por densidad, y con G nos da el peso. Y FI, en este caso, la fuerza de presión que está aquí, igual es como esta, solo que como los dije en el ejercicio pasado, en este caso está totalmente horizontal. Entonces, en ese caso, la fuerza distribuida es igual en todos los puntos. Entonces, en este caso, sí, se hace con respecto el centroide es igual al punto de aplicación, porque el centroide está justo acá, está justo en la mitad, y el punto de aplicación también, que sería FI. Entonces, el centroide de esto está acá, pero al final lo que nos interesa del centroide no es como la posición horizontal, sino la posición vertical o la profundidad que tiene. Y la profundidad del centroide de esta fuerza de presión, que sería como así, porque va para arriba, el centroide es desde PA hasta R. Entonces al final como que nos colgamos de A también y decimos que FI es igual a PA, ¿cierto? Más el peso de lo que está, que sería el ρ3, porque este fluido es ρ3, por G por R, porque esa sería la distancia desde el punto A hasta FI, por el área. Y esta área también es R por el ancho, porque esta distancia igual es R.
y el ancho es el ancho. Así que el área de abajo también sería esa área. Y ahí tenemos las 3 definidas, pero 2 en función de PA. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿O fue un sonido nomás? No, sí, yo es que me confundí un poco, no tengo muy claro lo que era el FB y el FH. Ya, sí, es que quizás lo expliqué muy rápido. Pero es que la gracia de esto es que la pregunta es cómo calculamos la fuerza, la componente horizontal y vertical de las fuerzas de presión. Entonces, al final, esta presión, si ustedes lo ven así, es una fuerza distribuida, ¿por cierto? Que desde este punto empieza, desde PA ya es un punto más o menos como grande. Aquí la presión en A no es cero, po, porque ya viene acumulando presión desde arriba, po. Entonces, si lo dibujo acá, por ejemplo, PA, o sea, PB y PA. Entonces aquí hay una fuerza distribuida. Presión, 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 presión. Pero como esta cuestión es circular, a medida que se va haciendo circular, también hay fuerzas que van para arriba también. Pero simultáneamente hay para arriba y hay hacia el lado. Aquí también hay fuerzas para arriba. Y de hecho, entre más al centro, como que hay fuerzas así también. Pero todo esto es distribuido, no sabemos su distribución. Entonces al final, lo que nosotros suponemos es que hay una fuerza horizontal, una unión de todas las fuerzas horizontales, que es FH, y una unión de todas las fuerzas verticales, que es FV. Y esas aplican sobre la compuerta. Pero ¿cómo calculamos eso? Entonces por eso se hace como que este truco, que en realidad no es un truco, proviene de supuestos matemáticos. La cosa es que la fuerza que aplica el fluido por sobre la compuerta es igual a lo que aplica la compuerta por sobre el fluido. Esto es acción y reacción. Por eso aquí FV está en este lado y no en este lado. Y FH está acá. Porque estas son las fuerzas de reacción que son iguales en magnitud a las que están acá. Y para calcular esas fuerzas de reacción, que nos ayudan a calcular las componentes de las fuerzas de presión, FH y FV, o analizamos este pedazo de agua que está en contacto con la compuerta, y por eso analizamos este pedazo de agua. Y a este pedazo de agua le hacemos todo, po. Le calculamos la presión que viene desde el lado derecho, o sea, desde el lado izquierdo, que prácticamente sería, o sea, gracias a que hicimos el análisis nos damos cuenta de que la presión que viene desde el lado derecho es igual a la presión en H, o sea, toda la fuerza que ejerce este lado del fluido se traspasa y como que aplica en la compuerta. Entonces FH, que sería la fuerza de reacción desde la compuerta hacia el fluido, terminan siendo iguales. Entonces toda la fuerza que se da por el lado izquierdo, que sería la fuerza del fluido que se le aplica a este pedazo de agua, es la fuerza que se le aplica a este pedazo de agua, termina pasando y es igual en magnitud a la fuerza que aplica la compuerta al pedazo de agua. Porque es como acción y reacción. Y como lo habíamos dicho, toda esa fuerza termina siendo FH. Y para sacar las verticales es lo mismo, po. Solamente que en el caso vertical, como estamos analizando solo el pedazo de agua, o sea, solo este como corte de agua, tenemos que meter el peso, po. Y ahí es donde el peso afecta a la sumatoria de fuerzas. Porque al final, la reacción que tiene la compuerta sobre el pedazo de agua, que sería FB, que es igual en magnitud a la... Ay, se me quedó pegado. Ya, entonces FV, que sería la fuerza de reacción de la compuerta por sobre las fuerzas de presión del fluido, se terminan obteniendo... Ah, no, se me había pegado. Es mi mouse, que se le acabó la pila. Ya, entonces al final, la fuerza vertical, que está aquí, esta es la fuerza de reacción, es igual a la fuerza que aplican los fluidos. Y para calcular eso, dijimos que se calculaba o sea, que se analizaba este pedazo de agua.
y este pedazo de agua tiene peso y tiene una fuerza de presión acá abajo. Y esas dos fuerzas verticales afectan a la fuerza de reacción de la compuerta, que al final terminan siendo las componentes, o sea, una de las componentes de la fuerza de presión de estos fluidos. Y por eso se hace. No sabría explicarlo mejor, porque así No, es. quedó súper claro. Me ayudó Ya, Caleta a entender ahora. Gracias. ya, entonces eso es, po, por eso se hace esto. Ya, entonces volvemos y al final FH, que depende de esta fuerza distribuida, depende de PA, que a su vez depende de PAI, FI también, porque es una presión que está en este punto, y en ese punto eh, sería lo mismo que la presión PB, pero eso es como dato nomás. Y al final esa presión que va hacia arriba también depende de PA, que a su vez depende de PAI. Y el W que ya lo tenemos. Entonces al final calculamos FA, o sea, FI y FX dependen de PA, que a su vez dependen de... Calma, que estoy cambiando la pila. A su vez dependen de PAI. Ya, sí. Claro, porque PA depende de PAI. Entonces, al final reemplazamos todo esto en las que están acá. Queda así, pues. Entonces, FX, claro, porque reemplazamos este término, que sería igual a PA, metimos como todo lo que está a la derecha de esta ecuación, aquí, y ahí aparece el PAI FX es igual a PAI más 55.370. Entonces al final las fuerzas de presión de las componentes quedan en función de PAI. Pero nos falta devolvernos al inicial. Entonces al final teníamos que ingresar toda esta función, o sea, todas estas fuerzas que habíamos calculado que eran las fuerzas que aplican en el pedazo de agua, que nos ayudan a calcular las fuerzas de reacción que están desde la compuerta hacia el agua. Y con eso calculamos y bueno, FH es igual a FX y FV al final es la resta de estas dos, de FI y W. Entonces, ahora, ¿cómo? Espérate, me perdí. Ya, entonces hasta el momento tenemos las magnitudes, pero nos falta PAI, pues. Obteniendo PAI, obtenemos con PAI obtenemos ¿cómo se llama esto? Las componentes de las fuerzas de la, de los fluidos. Y si lo piensan bien, tiene mucho sentido, pues, porque miren, pues, si para saber esta fuerza de presión y esta fuerza de presión, sabemos que la presión depende de la profundidad, pero también de la presión sub cero. Es obvio que para obtener esta presión necesitamos la presión de acá, po, como el P sub cero. Es como para saber la presión de una profundidad a tal altura necesitamos saber la presión de arriba, po. Entonces al final todo se reducía a de que estas dependen de la que está ahí arriba. Pero el único dato así que nos dieron bien era el de la bola, po. Entonces, como le dije al principio, teníamos que ir desde la bola hasta la presión del aire encerrado. Teníamos que ir avanzando como de acá hacia allá. O como lo hice yo, al revés, desde el aire hacia la bola. Y la única forma de relacionar esto es con respecto en el punto A. ¿Y por qué en el punto A? Pues lo mismo que hemos dicho siempre, de que si lo hacemos en el punto A, tenemos dos ganancias. Primero, nos ahorramos de calcular la fuerza de Napos, porque A es una bisagra o un pivote. Entonces, todas esas cosas tienen una fuerza. Si hubiéramos hecho fuerza en otro punto, por ejemplo, no, FA tendría una fuerza para arriba y o sea, un vertical y una horizontal. Y esa habría que incluirlo en los momentos, porque hace fuerza y los momentos afectan el equilibrio. Pero si lo hacemos juntamente en el punto A, nos ahorramos eso y no lo calculamos. Y también nos dijeron al principio del ejercicio que en B no había reacción. Entonces ahí hay otra fuerza que no hay que calcular si es que lo hacemos en otro punto que no sea B, po. Aquí nos dicen al principio
la reacción en el punto B es 0. Entonces ahí también otro argumento para hacerlo en A. Entonces al final tenemos que hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto A. Ahora, ¿dónde aplica FV? También nos dijeron al principio, porque nos dijeron que XV era 4R partido en 3pi o algo así, no me acuerdo. Ya, aquí está. Por eso es importante este XV. Entonces vamos para allá. Entonces tenemos el punto de aplicación de FV, pero ¿y el punto de aplicación de FH? Porque por lo menos el de la bola es súper simple. O sea, igual lo voy a explicar. La bola genera fuerza hacia abajo, pero en esa dirección. Pero lo único que no sabemos, no lo hace a 1.8 de... Por ejemplo, esta distancia desde el punto A hasta el punto E hasta el punto O, mejor dicho, de A a O es 1,8, porque el radio es 1,8 y estamos en la cuarta circunferencia. Pero no nos dicen nada de este. Nos dicen que tiene 2.5 metros y un ángulo de tanto. Entonces ahí ocupamos coseno para calcular como esta distancia. Esta distancia, hasta aquí. Que sería desde el punto de A hasta O más un poquito más. Y esa es la distancia que está aquí. Ese sería como el radio. El radio de la fuerza. El M de la bola sería la masa y G ¿cómo se llama esto? La constante de gravedad. Entonces, al final, si hacemos la sumatoria de momentos, este va hacia acá. Y tanto la fuerza vertical como horizontal va hacia el otro lado. Ahora háganlo así, mira. Si el punto está acá, entonces este va hacia el lado contrario. Y esta fuerza vertical sabemos que aplica en algún punto entre A y B, porque la fuerza distribuida empieza en A y termina en B, y va desde abajo hacia arriba, va así. Entonces va. Entonces en un punto entre A y B, acá. Y eso significa que es aquí. Y si lo hace acá, o en el punto medio, también va en el mismo sentido que FH. Si FH con respecto al punto A gira en contrario al ojo del reloj y FV también, entonces los dos van en el mismo lado. Y como dije, en el de la bola va hacia el otro contrario, porque este va a favor del amanecido. Ya, eso es con respecto a la disposición. Y sabemos los puntos de aplicación de este. Ah, y también, otra cosa, lo que nos dijeron de XV, que era desde el centro de la circunferencia hasta el punto de aplicación de FV. Pero como lo estamos haciendo en A, es al revés. R menos XV, ¿cierto? Entonces ese también está bueno. Y nos falta el IH. ¿Por qué el IH? Porque no sabemos el punto de aplicación de la fuerza en H. Pero sí lo sabemos. O sea, lo sabemos y no lo sabemos. La cosa es que, como cuando hacemos el análisis aquí del agua encerrada, el punto de aplicación de FH está en algún punto. Y lo que sabemos de FX es que sí es 2/3 del otro, de la distancia que está acá. Ahora, de FH no sabemos nada, pero por una cuestión que me explicó el profe, que no se lo podría explicar de nuevo, porque tendré que preguntarle a él, porque en realidad así como a ciencia cierta no lo sé muy bien, pero la explicación es de que, dado que el punto de aplicación de la fuerza, o sea, el punto de aplicación de la fuerza de este está en alguna parte acá, que serían los 2/3. No, pues espérate. Ah, sí. No, estos no son 2/3. Pero a lo que quería llegar, lo importante no era saber si este era 2/3 o no. Lo importante es saber que el punto de aplicación de Fx es igual al punto de aplicación de Fh. ¿Y por qué tienen que ser iguales? Es porque hay un análisis de que si el punto de aplicación se hace en algún punto acá y este se hace en otro punto que sea distinto al de Fx, esta cosa genera como una especie de rotación. Porque si yo aplico acá y acá, como que esta empieza como a generar una rotación. La cosa es que esa rotación no se puede generar. Y por lo tanto, los puntos de aplicación son iguales. Bueno, esa es la aplicación como bien simplista. Pero deberían preguntarle al profe, porque él lo sabe bien. O sea, él tiene las palabras correctas para explicarlo.
igual está explicado en el apunte en alguna parte. Entonces sabemos que el punto de aplicación de fx es igual al punto de aplicación de fh. Ahora, pero ¿cuál es el punto de aplicación de fx? Ahora no es 2/3, no es 2/3 de la altura. Me equivoqué yo al decir eso. Depende de esta fórmula, que también está en el apunte. Y al final, en esta fórmula hay que solo meter cosas nuevas. Meter lo que te estaba pidiendo nomás. Y en el caso que te pide el centroide, la presión en A. ¿Y por qué la presión en A? Porque te pide la presión sub 0. Y bueno, la presión sub 0 en este caso es la presión en A, pues, porque acuérdense que cuando hicimos el análisis del agua, nuestra presión sub 0 era P sub A, pues. Entonces al final necesitamos P sub A, que a su vez también depende de PI, que sería la presión del aire, del área y de la densidad. También depende de un momento de inercia. Y ese momento de inercia sale del apunte y según la tabla es así. O sea, y según el apunte también es así. Entonces al final, cuando colocamos todo esto, porque al final este I sub P es Y sub H, y este Y sub H va acá. Entonces al final lo que tenemos, FH depende de PA, o sea de PAI. Pongámoslo aquí, que depende de PA, que a su vez depende de PAI. FB también depende de PAI. Este lo tenemos. Este también lo tenemos. Y este depende de la inercia, que la tenemos también. O sea, eso está bueno. Este también está bueno. La del área también. Y los centroides también. Y depende de PA, que a su vez también depende de PAI. Entonces al final este igual depende de PAI. Entonces al final tenemos tres variables que dependen de PAI. Así que, por así decirlo, como en un cuaderno, si lo escribiéramos todo, la única incógnita que hay es PAI nomás. Y tenemos una ecuación y una incógnita. Porque al final todas dependen todas estas dependen de PA. Y PA depende de PI. Por lo que está aquí y por lo de acá. Estas dependen de PI. Entonces al final, esto no se puede resolver de manera lineal. Pues, o sea, no se puede despejar en un cuaderno así y dejar PA solo. Porque hay tres que la dependen y todas esas están metidas dentro de un paréntesis, de una multiplicación y todo lo demás. Así que la única forma de resolver este ejercicio es con un solver. Pero se puede resolver. O sea, es una incógnita y una ecuación. Dado que todas dependen de una sola incógnita, PAI se puede calcular. Y ya obteniendo PAI, se calculan las demás fácilmente, porque como dependían fácilmente, aquí le metía el valor, lo sumaba y multiplicaba por el área y se acabó el ejercicio. Pero lo principal era hacer esto. Esto era lo más complicado del ejercicio y era lo que quería que entendieran. Y más lo del análisis de este como pedazo de agua que cortamos. Y ahora sí, quiero que me pregunten cosas, porque este ejercicio más o menos era difícil. El solver, bueno, el que ocupa el profe es el IS, no sé si les dijo. Pero y si no lo pueden resolver, tampoco es que se maten. O sea, al menos en el próximo, ¿cómo es que se llama? Eh, sí, en transferencia, se me ha olvidado el nombre. Ya. En transferencia ahí van a tener que ocuparlo más, porque ahí van a ocupar como de 2x2, 3x3. Pero ahora no se compliquen, si les da 1x1, está bien. Una incógnita, una ecuación. Ahí, no sé, mejor pregúntenle al profe cuál es su forma de evaluar, porque igual esta cosa no se puede despejar. O sea, a simple vista no se puede despejar. No se puede despejar el PI para resolverlo, pero se puede resolver, po. O sea, es 1x1 y está bien, po. Ahí no sé si el profe le ha dicho algo, po, pero se puede resolver, po. El problema está como resuelto, po. No tienen la herramienta, no sé, tecnológica, pero se puede resolver, po, porque es 1x1, po. Ahí no hubo un problema de estudio porque se sabía la materia, po. Pero 1x1 ya está bien, po. Si lo tienen así ya está bien. ¿Otra pregunta?
Yo tengo una duda, pero era Sí. muy al comienzo. Cuando tú definiste las ecuaciones, en Ujú. f sub i no me quedó claro por qué hiciste la altura r. Si me podrías volver a explicar. Acá, Ahí sí. porque la altura se refiere como la diferencia entre el punto, entre el P sub 0, que en este caso es PA, y la distancia del punto de aplicación, pues, y la aplicación es aquí, pues, justamente acá. Y esta es R desde A, pues. Y la distancia desde A hasta acá es R, y el punto de aplicación es acá, o sea, nada que ver el punto de aplicación, el centroide, me equivoqué, me equivoqué. Ahí el centroide, pues. Entonces, ¿se acuerdan que lo dije que se calculaba con la altura del centroide? Ya, pues el centroide de toda esta figura horizontal es justamente acá, pues. Y la altura o sea, sí, pues, y la profundidad está a distancia R de A, pues. Por eso al final es PA más el peso desde ese punto hacia el centroide, pues, como la profundidad del centroide, pues, y la profundidad es R, pues. Y R es ¿cómo es que se llama esto? El radio de la circunferencia, pues. Ahora mira el dibujo completo. Es como calcular la presión en el punto B, pues. Entonces la presión en ese punto, obviamente va a ser PA más R, pues, que sería 1.8. A eso Ah, iba. me quedó claro. Muchas gracias. Dale. Y me queda un ejercicio, parece. De último no me acuerdo cómo era. Ah, era un poco más simple. Y así, si no hay preguntas, mejor avanzo en la otra para no perder tiempo. Ya, este es un poquito más simple y lo voy a hacer rapidito para que terminemos y hagamos otra cosa. La cosa es que, ya, hay una compuerta de 4 metros de largo. Sí, en forma de un cuarto de círculo de radio 3 metros. Con 4 radios de largo se refiere al ancho, que sería como la profundidad del dibujo. O sea, para allá. Ya. Y dice que la compuerta controla el flujo de agua sobre el reborde en B. Aquí. Acá hay un resorte, el resorte aplica una fuerza hacia allá y mantiene la puerta cerrada porque aquí hay una bisagra. Este es similar al anterior, solo que en vez de tener como la compuerta así, así nomás. El pivote acá y el este acá. Oye, ¿por qué se hace así? Entonces al final, como que el agua hace fuerza para allá y también para arriba, po, para allá. Pero el resorte la mantiene cerrado aquí, como justo en este punto. Entonces dice, donde está comprimida por un resorte. Dice, determine la fuerza mínima necesaria del resorte para mantener cerrada la compuerta cuando el nivel de agua se eleva hasta el borde A, o sea, hasta acá. Claro. Y ahí lo primero que se tienen que dar cuenta es que el resorte mantiene cerrada la puerta, o sea, la compuerta aquí, debido a la fuerza a la bisagra que está aquí, y la tiene que mantener cerrada porque la presión del agua va a empujar la compuerta hacia afuera, como que la empuja, pues la presión empuja. Y a medida que más alto va a ser el agua, la presión va a ser mayor. Por eso nos dicen que el agua sube hasta el nivel de A nomás, y que el resorte la mantiene cerrada. Entonces al final le hacemos fuerza y ¡pa! Aparecen, como les dije, las fuerzas de A y las fuerzas, o sea, de A en X y de A en Y. La componente horizontal del agua y la componente vertical del agua. Y las demás cosas. La fuerza de reacción también está acá. Los datos de siempre, el largo y el radio. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos en el anterior y analizamos el pedazo de agua que está aquí. El pedazo de agua que está acá en el... ¿Cómo la botón? Aquí, ¿qué sería este cuarto de circunferencia? Porque al final, cuando queremos calcular FH y FV, que serían las componentes de la fuerza de presión del fluido, sobre la compuerta, o sea, yo la puse acá para no entorpecer el dibujo, pero en realidad esta fuerza se aplica como acá, po, y esta fuerza se aplica como aquí, po.
Y como que la junta de las dos debería aplicar como por acá. Pero lo hice ahí para que se viera bien en el dibujo. La cosa es que esa componente, igual que en el ejercicio pasado, para calcular la componente de la fuerza de presión, se calcula la reacción desde la compuerta hacia el agua. Y por eso hacemos el análisis de este pedazo de agua que está en contacto con la compuerta, porque al final lo que aplica lo que pasa en esto es de que en este pedazo de agua aplican la fuerza de reacción desde la compuerta hacia el agua, más la fuerza que aplica el agua hacia, o sea, toda la demás del agua hacia este pedazo solo de agua. Y como como en este sistema aislado tenemos tenemos las fuerzas de reacción que al final son igual en magnitud a las fuerzas de reacción de todo el conjunto del agua. ¿Me? Eso es lo que queremos calcular, ¿sí? ¿Las fuerzas de la bisagra donde está no se ponen en el DLC? No. DCL. ¿Por qué no? Porque solo del agua. Ah, vale. Claro. Y en el agua aplican las fuerzas de reacción de la compuerta. No es como de la compuerta. Si fuera solo de la compuerta, ahí entra la de la pivoteada. Pero como es solo del agua, la fuerza de reacción de la compuerta hacia el agua entra. Porque como que el agua se ve afectada por la compuerta. Y este pedazo de agua también se ve afectado por el otro agua. Entonces al final hacemos lo mismo, hacemos esto de acá, la suma y la resta y todo lo demás. Entonces al final, este es más simple porque podemos calcular casi todo. Fx es súper fácil de calcular, porque en este caso sí es 2/3, o sea, en realidad el punto de aplicación, pero es súper fácil porque el agua está, el S es 0, y en el punto A, es donde empieza el agua. Aquí hay agua. O sea, aquí, claro, ahí empieza el agua. Entonces, teniendo eso en claro, la fuerza en Fx en magnitud sería desde P sub 0 hasta hasta el punto del centroide. Y en este caso el centroide, como es un cuadrado, o sea, como es una placa rectangular, es la mitad, que sería R medio. Porque esta distancia que está aquí es R. Igual que la que está acá. Me faltó colocar eso en el dibujo. Ya. Entonces R y R. Fi es igual, es igual que la anterior, como la fuerza horizontal, toda esta fuerza se aplica para arriba, y es igual en todas. Entonces el centroide está acá justo en la mitad, y la distancia desde el P sub 0 hasta R, o sea, hasta el centroide como podríamos decirlo, de una placa, pero en realidad es una fuerza que se aplica en una zona rectangular. Entonces la distancia desde el punto A hasta el centroide de esa zona es acá. Y la distancia es... Uy, parece una L esa cuestión. R entonces. Entonces al final es ρ por G por R por el área. Y esta área sería R por el ancho, que sería... O sea, por el largo, que sería L. Y esta área igual, sería R por L. Y el W es súper fácil, porque hay que calcular el cuarto de circunferencia, que sería el volumen, que está aquí. Por el ρ pasa a calcular la masa y con eso el G. Entonces todo esto se puede calcular. Y como les dije hace mucho rato, en este caso los P sub 0 no lo agregué, porque el P sub 0 sería la presión atmosférica, porque esto es en atmósfera, esto que está acá. Entonces al final, como les dije, nos interesa la presión manométrica y la presión atmosférica que estaba ahí, como que no la colocamos. La colocamos como P sub 0 igual a 0 o simplemente no la colocamos. Consideramos solamente el peso desde el P sub 0 hasta la altura del centroide. Ya. Entonces tenemos esas tres y con esas tres obtenemos las otras dos. Entonces fácil, obtenemos las otras dos. Tenemos FV y FH. Ahora, lo que no sabemos es los puntos de aplicaciones de todas estas cuestiones. Porque al final lo que queremos es el punto de aplicación de FV y de FH. De FH lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Como lo dije, el punto de aplicación de FH es el mismo que el punto de aplicación de FP, porque si no,
provocaría como una rotación debido a que este empuja como más abajo y este más arriba. Entonces I sub P es igual a IH. Y I sub P también se sabe porque es el 2 tercios. Y en este caso sí es 2 tercios porque la superficie está acá, po. Ven que aquí está la atmósfera y es como si fuera un triángulo aquí. Y de FI lo sabemos porque esta es la mitad, po, la mitad de R. ¿Y por qué es la mitad de R? Porque la fuerza de aplicación de una placa o de una zona horizontal, totalmente horizontal, es el centroide. Y es el centroide porque las fuerzas que aplican aquí, como están todas a la misma altura y la presión depende de la altura, como están todas a la misma altura, todas las presiones son iguales. Y como todas las presiones son iguales, el punto de aplicación da justo al medio. Entonces el punto de aplicación de XY es la mitad, pues, que sería R medio. O sea, sería el centroide y el centroide es R medio. Y de W también sabemos que sería o sea, lo sabemos y no lo sabemos. Lo sabemos porque me refiero a que es el centroide de una figura geométrica. O sea, es el punto sí, es el centroide de una figura geométrica. Ahora, ¿por qué me refiero a una figura geométrica? Porque este es un cuarto de circunferencia que no es simétrico, pero como avance hacia allá, el centroide de un cuarto de circunferencia sería como el punto de aplicación o sea, sería el punto donde se ejerce la fuerza de este pedazo de agua, porque al final ese sería como el cuarto de circunferencia alargado, ¿no? Y como se está alargando hacia una dimensión, el centroide no se ve afectado. Entonces, este centroide como que no se puede calcular, pero está en el libro, quizás en el apunte no esté. Quizás en el apunte no esté, pero es un dato que se puede sacar, no es que se puede obtener de alguna parte, de internet, de lo que sea. Como centroide de un cuarto de circunferencia y te sale. Ya, pero este es el que no sabemos. Y ahora, este no puede ser igual a cualquiera de estos dos, po, porque acá hay dos fuerzas aplicando, o sea, en realidad son tres, po. Esta depende de estas dos, po, a diferencia de estos dos que era solo este, y ahí podríamos decir de que era exactamente igual, po, pero acá no, po. Y este XV es importante porque es al final el punto de aplicación de FV, que sería la fuerza de reacción desde la compuerta hacia el agua, y como ese punto de aplicación es el que nos interesa, que sería el de FV que está acá, por eso nos interesa, por la fuerza vertical del agua. Así que eh, hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto O. Aquí aplicamos toda la fuerza, y como les expliqué, aquí el único que nos falta, o sea, ya tenemos todos los valores, porque lo calculamos acá y estos también nos dieron estos. Así que tenemos todas las fuerzas, están todas las fuerzas listas. De los radios, también tenemos todos listos, pues. Les dije que teníamos este era igual a este, y están los dos. Ok, este lo podemos calcular y este se puede obtener de alguna parte. Pero este era imposible de sacar. Entonces, como podrán ver, si hacemos sumatoria de momento aquí, el único incógnita que nos falta es acá, XV. Esta es la única que nos falta. Todas las demás las tenemos. Tenemos este, tenemos este, tenemos este. Entonces al final calculamos y ¡pa! Nos sale que... Ah, ya, este es el que les decía yo. O sea, que se puede sacar de alguna parte. Y que los IP eran iguales. Ah, y un tercio, ¿por qué? Porque son 2 tercios desde el punto A hacia el punto de aplicación. Pero como lo estamos haciendo en el punto O, es al revés. Que sería un tercio de esa distancia, o sea, un tercio del radio. Y calculamos lo que nos faltaba y nos da ese punto. Pero desde el punto O, que en este caso sería de la distancia aquí nomás. Ah, porque otra cosa que es interesante. Ah, bueno, se me olvidó explicarle. Que por qué estos van acá y por qué estos van acá es por lo mismo del regla de mano derecha o del reloj. A ver, las que están a la izquierda son FX, FV y el peso. Claro, porque estas van hacia acá, esta va hacia acá, esa va hacia acá, esa en realidad, sí, va hacia acá, porque es con respecto al punto O.
hacia allá. Y este también va hacia acá. Todas esas van con respecto al reloj. Fx, W, Fv. Y con respecto al otro lado, Fh y Fi. Entonces por eso Fh y Fi van allá y estas van acá. Y lo que nos interesa de todo, de cuando se aplican los momentos, es como su distancia perpendicular al punto. En este caso, si una fuerza se aplica aquí, no nos interesa como esta distancia en diagonal. Nos interesa su distancia aquí, como en horizontal. Si la fuerza se aplica así, nos interesa como esa distancia y nada más. Entonces cuando tenemos el XV, nos interesa esa distancia, que va desde A hasta acá. Y como lo estamos haciendo como en vertical, porque la fuerza va en vertical, la distancia que hay entre el punto A y O como que no nos interesa, no. Al final, la distancia como que hay entre FV y A es la misma que hay entre FV y O. Para los momentos. Para los momentos es lo mismo. Entonces al final, cuando obtenemos XV, que era el único punto que nos faltaba de todo esto, calculamos. Pues y ahora tenemos este y tenemos su punto de aplicación. Tenemos este y tenemos su punto de aplicación. Y tenemos este y su punto de aplicación. Pero estas dos no las tenemos. Entonces, como siempre, mateo en el momento con respecto al punto A, para estas matarla y no tenerla en cuenta, y nos queda así. Ahora sí ocupamos XV porque lo hacemos con respecto al punto A. Y como les dije, la distancia que había entre FV y A es la misma distancia que hay entre UFV y O en los momentos, porque nos interesa solamente esa distancia, como en la distancia perpendicular. La distancia es la misma, entonces el XV se mantiene. En cambio, el otro no. ¿Y por qué el otro no? Porque esta FH, que estaba acá, en este caso va acá. Y antes lo estábamos calculando con respecto a O, que estaba por debajo. Y este está, o sea, que estaba por arriba del punto de aplicación y este está por encima del punto de aplicación. Y como el punto de aplicación cambia, también los momentos cambian, porque FH va hacia acá, o sea, va en ese sentido. Y FV también va en ese sentido. Y FR va en el otro sentido. Así que por eso FR iba hacia el lado acá. Por eso es R menos IH, porque IH lo había definido como 1/3, y en este caso R menos IH sería 2/3, que sería la distancia entre A y el punto de aplicación de FH. Y aquí también, ¿y por qué es R en FR? Porque, como dije, no interesa solamente la distancia como perpendicular. Entonces, si FR se aplica hacia allá, la distancia de aplicación entre ese punto y A sería esta. Y esa distancia es R. Entonces ahí está. La única incógnita que nos falta es FR y ahí está. Y eso es todo. Oh. Ya, pregunta, y si nadie tiene pregunta, bueno, podemos terminar la clase. Pero preguntas no. Mejor preguntar. Hola, buenas. Yo tengo una consulta. Sí. En FV, ¿por qué es XV y no 1 menos XV? Porque XV es la O sea, distancia, menos- la distancia, XV, como lo definimos aquí, es la distancia desde aquí hasta aquí. Ah, ¿verdad? Ya se conserva. Sí, Sí. es por eso que no cambia, como que A y O en el plano como en la coordenada vertical, o sea, en la coordenada horizontal, mejor dicho, están en el mismo punto. Como que si yo tengo un plano aquí y este es mi plano cero, A está aquí y O está acá, pero en la coordenada como de X están en el mismo punto. Los dos están como a la misma, como que si este es el 0 y este es 1, los dos están en la coordenada 1, horizontal. Entonces, como nos interesa solo la coordenada horizontal de la fuerza vertical, está como es lo mismo. Por eso Vale, igual. vale. Ah, lo voy a subir el cuando terminemos. O sea, el PPT. No va a estar con dibujos, sí, pero va a estar el PPT.
Con dibujo me refiero a estas cosas rojas que hago. Los demás. ¿La otra pregunta? ¿Cómo era que calculaba ahí el XV? El XV. Acá está. Se hace su sumatorio de momentos con respecto al punto O, po. Y era porque cuando hicimos todo esto, de la fuerza en el agua, ahí calculábamos las fuerzas. Y todas las fuerzas salían fácil. Porque teníamos los datos y no había presión, una presión rara o cuestiones así. Todas salían rápido, fácil. Pero lo que no sabíamos era el punto de aplicación. Pero teníamos el punto de aplicación de las otras 4. Y la única que nos faltaba era esta. Entonces, como teníamos todas las cosas resueltas, aquí está todo resuelto, excepto el XV. El XV es la única que no sabíamos. Todas las demás las sabíamos. Y por eso calculamos el XV. Gracias. Ahí, de hecho, ahora que lo pienso, no necesariamente tenía que ser en el punto O, también podría ser en el punto A. Pero al final era la gracia del ejercicio era obtener este. O sea, la gracia de esa parte era obtener la fuerza y aparte los puntos de aplicación. Una vez obtenía la fuerza, sacarla del punto de aplicación era fácil. Podría haber incluso el sumatorio de momento en el punto B y era lo mismo, porque estaban las 5 fuerzas aplicándose. No había otra forma de matarla. Pero así era. Y al final la gracia de eso era que calcularan la fuerza y el punto de aplicación. Como que donde hagan el momento independiente. En este caso no creo que haya sido conveniente. En el siguiente sí. Ahí sí era conveniente hacerlo en el A. En este caso como que lo hice en el O para mantener como bien el dibujo, no. Porque ya había puesto aquí la distancia de I sub P, Y sub P, el X y esas cosas. Otra preguntita y si no... mató no. Yo creo que hay que terminar porque van a ser las 2 y tengo que hacer una tarea. Espera, disculpa, tengo una duda, ¿Sí? pero paralela al ejercicio. ¿Ya? Si quiero preguntarle a alguien por la práctica 1, ¿a quién le tengo que hablar? ¿A ti? Sí, pero depende del ejercicio. Es que uno lo hice yo y yo lo relajaba y entonces no sé. Ah, ya. Igual te preguntaré a ti como por internet. Ya, Y vemos qué hacemos. sí. Chao, Cristian, que estés bien. Ya. Chao.